Nunca he contado esto con mi nombre real y no pienso hacerlo ahora. No por vergüenza, sino porque todavía hay gente que trabaja en esa funeraria y sé que, si escuchan ciertos detalles, van a entender de qué lugar hablo. En 2017 trabajé como auxiliar funerario en una funeraria grande de Morelia, de esas que por fuera parecen hoteles pequeños, con vitrales limpios, salas alfombradas, cafetería para los dolientes y música suave todo el día. La gente veía elegancia, respeto, tranquilidad. Nosotros, los que trabajábamos atrás, veíamos otra cosa. Atrás no había mármol ni flores. Había pasillos fríos, lámparas blancas que zumbaban, camillas metálicas, batas colgadas, cajas de guantes, frascos con químicos y un olor que nunca se iba del todo, aunque limpiáramos 3 veces al día. Era una mezcla de cloro, formol, humedad y algo más difícil de explicar, como ropa guardada durante años en una casa abandonada. Yo no creía en nada. Para mí un muerto era un cuerpo, y un cuerpo se prepara con técnica, paciencia y respeto. Nada más. La primera semana, Rogelio, el embalsamador más viejo, me advirtió que no me quedara solo después de la medianoche. No porque te vaya a pasar algo, me dijo, sino porque si te pasa, nadie te va a creer. Yo pensé que era una broma de bienvenida. La noche que cambió mi forma de ver la muerte me llamaron en mi descanso. Había fallecido una muchacha de 22 años en un accidente y la familia pagó por velorio toda la noche. Querían verla como dormida, según dijeron. Eso siempre era lo más difícil, porque hay cuerpos que ya no permiten mentiras bonitas. Llegué cerca de las 11. Afuera lloviznaba y en la entrada había mucha gente vestida de negro. Algunos lloraban, otros tomaban café en silencio. Mientras cruzaba el vestíbulo, vi a una joven sentada en una banca, sola, con un vestido azul oscuro y el cabello mojado sobre los hombros. No lloraba. No hablaba con nadie. Solo me miraba. Me sonrió. No fue una sonrisa amable. Tampoco burlona. Era una sonrisa tranquila, demasiado tranquila para estar en un velorio. Pensé que sería una prima, una amiga de la fallecida, alguien en shock. Le devolví un gesto por educación y seguí hasta el área de preparación. Rogelio estaba inclinado sobre una camilla, ajustando la luz de la lámpara. El cuerpo ya estaba lavado y cubierto hasta el pecho con una sábana blanca. «Te tocó lo pesado», me dijo sin voltear. «La familia quiere despedirse a la 1». Me puse guantes, revisé la ficha y leí el nombre, Andrea Salvatierra, 22 años. Cuando Rogelio retiró la sábana del rostro, sentí que se me bajó la sangre hasta los pies. Era ella. La muchacha del vestíbulo. El mismo cabello oscuro. La misma boca delgada. La misma expresión serena. La única diferencia era que ahora tenía la piel pálida, una herida disimulada en la sien y los labios rígidos por la muerte. No dije nada al principio. Me quedé mirando el rostro, buscando una explicación absurda. Tal vez una hermana gemela. Tal vez el cansancio. Tal vez la había visto en una foto colocada en la entrada y mi mente completó lo demás. Pero yo sabía que no. Rogelio notó mi silencio. ¿Qué viste? No me preguntó qué pasaba. Me preguntó qué vi. Eso me heló más. Le conté, esperando que se riera. No lo hizo. Solo apagó un momento la máquina de succión y se quedó escuchando el zumbido de las lámparas. A veces se despiden antes de entender que ya se fueron, murmuró. Seguimos trabajando. Yo traté de concentrarme en lo técnico, algodón, sutura, maquillaje, base clara, corrección de golpes. Mientras más la arreglábamos,
Más parecía la joven que me había sonreído en la entrada. Eso era lo peor. No verla muerta, sino verla regresar poco a poco a la apariencia de alguien vivo. A las 12:40 la llevamos a la sala principal. La familia lloró al verla. La madre se desmayó apenas tocó el ataúd. El padre se quedó de pie, inmóvil, como si le hubieran vaciado el cuerpo por dentro. Yo me quedé junto a la puerta, por si necesitaban algo. Entonces vi a la joven otra vez. Estaba al fondo de la sala, entre las coronas de flores, de pie junto a una columna. Nadie la miraba. Nadie parecía notar que Andrea observaba su propio ataúd. Esta vez no sonreía. Miraba a su padre. Él comenzó a llorar de una manera extraña, sin hacer ruido, apretándose el pecho. Yo pensé que le estaba dando algo. Di un paso para acercarme, pero la joven levantó lentamente la mano y señaló hacia el ataúd. No hacia su cuerpo. Hacia el interior del forro blanco, justo debajo de sus manos cruzadas. Sentí un impulso horrible, una certeza sin sentido. Me acerqué al ataúd fingiendo acomodar una flor. La madre rezaba. Las tías murmuraban. Nadie me prestó atención. Debajo de los dedos rígidos de Andrea había algo apenas visible, un pedacito de papel doblado, metido entre la tela del vestido y la sábana. Lo saqué cuando nadie miraba. Decía, no fue accidente. Él venía manejando. No entendí al principio. Miré al padre. Miré a la madre. Miré a Rogelio, que estaba en la entrada con el rostro endurecido. Después supe la historia. Según la versión oficial, Andrea se había estrellado sola contra un árbol en la salida a Pátzcuaro. Pero el papel cambió todo. La policía revisó cámaras, testimonios, llamadas. El novio de Andrea, un muchacho de familia influyente, había ido con ella esa noche. Él conducía borracho. Después del choque, la movió al asiento del conductor antes de pedir ayuda. Pero eso no fue lo más aterrador. Lo peor vino 2 semanas después. Rogelio renunció sin despedirse. Yo seguí trabajando ahí porque necesitaba el dinero y porque, en el fondo, quería convencerme de que todo había tenido una explicación. Una noche, mientras limpiaba la sala donde habían velado a Andrea, escuché una risa suave detrás de mí. No era una carcajada. Era apenas aire saliendo por una boca cerrada. Volteé y vi el reflejo en el vidrio de una vitrina. Andrea estaba detrás de mí, con el mismo vestido azul oscuro. Sonreía otra vez. Pero ahora no me miraba a mí. Miraba algo sobre mi hombro. El teléfono de recepción sonó en ese momento. Contesté temblando. Era una mujer llorando. Dijo que necesitaban servicio urgente, que un joven acababa de quitarse la vida en su casa. Cuando llegaron con el cuerpo, entendí. Era el novio de Andrea. Lo colocamos en la misma mesa de preparación donde ella había estado. Tenía el rostro amoratado, la mandíbula torcida y los ojos entreabiertos. En su mano derecha, rígida por la muerte, traía un mechón de cabello oscuro enredado entre los dedos. Rogelio había dicho que algunos muertos no saben que murieron. Pero Andrea sí sabía. Y no estaba perdida. Estaba esperando. Esa madrugada, mientras preparaba el cuerpo del muchacho, las luces comenzaron a parpadear. Del pasillo llegó el sonido de unos pasos mojados, lentos, acercándose. Yo no quise voltear. Seguí con las manos sobre la camilla, sudando dentro de los guantes. Entonces escuché una voz de mujer, muy cerca de mi oído. No gritó. No lloró.
Solo susurró con una calma que todavía me despierta por las noches. Ahora sí vine a despedirme. Cuando volteé, no había nadie. Pero el muerto sonreía. Renuncié al amanecer. Nunca volví por mi liquidación ni por mis cosas. Desde entonces no entro a funerarias si puedo evitarlo, y cuando me toca ir a un velorio por obligación, jamás miro directamente al ataúd. Porque aprendí algo que nadie te enseña en ese oficio. No todos los muertos descansan. Algunos solo esperan a que llegue el siguiente. Mi nombre es Esteban Navarro. Durante 4 años trabajé como velador nocturno en una funeraria ubicada en las afueras de Fresnillo, Zacatecas. Era un edificio viejo, construido sobre lo que antes había sido una casona de principios del siglo pasado. Las paredes eran gruesas, los pasillos estrechos y las ventanas tan altas que, de noche, parecían ojos negros observándolo todo desde arriba. Nunca fui una persona supersticiosa. Había visto cadáveres de todas las edades y circunstancias. Con el tiempo, uno aprende a separar a los muertos de los vivos. O al menos eso creía. Lo que voy a contar ocurrió en noviembre de 2021. Aquella tarde ingresó el cuerpo de una niña llamada Valeria. Tenía 7 años. Había fallecido tras un accidente automovilístico junto con su madre. El padre sobrevivió, aunque gravemente herido. Recuerdo perfectamente cuando trajeron el pequeño ataúd blanco. Los familiares lloraban desconsolados. Había algo especialmente triste en aquel velorio. Tal vez era porque la sala estaba llena de juguetes, dibujos y fotografías donde la niña aparecía sonriendo. O tal vez porque todos repetían la misma frase. Le tenía miedo a la oscuridad. Lo decían una y otra vez. La abuela pidió que dejaran una lámpara infantil encendida junto al ataúd durante toda la noche. Una lámpara pequeña con forma de luna. Nadie se opuso. Alrededor de las 10 de la noche los familiares comenzaron a retirarse. Solo quedaron algunos parientes cercanos que permanecieron hasta medianoche. Después me quedé completamente solo. Recuerdo haber escuchado cómo el último automóvil abandonaba el estacionamiento. Entonces el silencio cayó sobre la funeraria. Un silencio pesado. Extraño. Como si algo estuviera esperando. Comencé mi rutina habitual. Limpiar. Revisar cerraduras. Apagar luces. Todo parecía normal. Hasta que pasé frente a la sala donde estaba Valeria. La puerta estaba cerrada. Pero la escuché. Una risa. Suave. Infantil. No provenía del exterior. Venía de adentro. Me detuve. Esperé. Pensé que quizá había quedado algún juguete electrónico encendido. Entré. La lámpara con forma de luna seguía iluminando el pequeño ataúd. Todo estaba en orden. Nadie más estaba allí. Sin embargo, algo llamó mi atención. Una fotografía había caído al suelo. La recogí. Era una imagen de Valeria abrazando a una muñeca. Cuando la levanté, descubrí algo escrito detrás con letra infantil. Si me quedo sola, viene por mí. Sentí un escalofrío.
Guardé la fotografía sobre una mesa y me marché, intentando convencerme de que no significaba nada. A la 1 de la madrugada comenzaron los ruidos. Primero fueron pasos pequeños, corriendo por el pasillo. Luego golpes suaves contra las paredes. Después escuché claramente cómo alguien lloraba. Era una niña. Un llanto desesperado, como si estuviera escondiéndose de algo. Tomé una linterna y recorrí la funeraria completa. No encontré nada. Pero cuando regresé a la sala principal descubrí algo que me hizo sentir un terror que jamás había experimentado. La lámpara de luna estaba apagada. Y el ataúd infantil estaba abierto. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo. Me acerqué. Valeria seguía allí. Pero había algo diferente. Sus pequeñas manos estaban cubriéndose los ojos, cuando juraría que horas antes descansaban cruzadas sobre el pecho. Salí corriendo. Busqué mi teléfono para llamar a alguien, pero no tenía señal. Ni internet. Ni línea. Nada. Entonces escuché un golpe proveniente del sótano. Un lugar que casi nunca utilizábamos. Bajé únicamente porque pensé que alguien había entrado a robar. Nunca debía hacerlo. Al final de las escaleras encontré una puerta vieja, entreabierta. No recordaba haberla visto antes. Detrás había una habitación diminuta cubierta por polvo. En las paredes descubrí decenas de dibujos infantiles. Todos mostraban la misma figura. Alta. Negra. Sin rostro. De brazos anormalmente largos. Y en cada dibujo aparecía una frase distinta. Vive aquí. Nos encuentra cuando apagan la luz. Se lleva a los que lloran. Sentí que el estómago se me revolvía. Entonces escuché la voz. Muy cerca de mi oído. Una voz infantil. Temblorosa. No la apagues. Corrí escaleras arriba. Pero cuando llegué al pasillo principal, todas las luces de la funeraria se apagaron al mismo tiempo. La oscuridad fue absoluta. Nunca había visto una oscuridad así. Era tan profunda que parecía tener peso. Y dentro de ella escuché algo moverse. Algo enorme. Arrastrándose. Respirando. Acercándose lentamente. Entonces comenzó el llanto. No era solo Valeria. Eran decenas de niños llorando al mismo tiempo. Por todas partes. Detrás de mí. Debajo de mí. Dentro de las paredes. Corrí hasta la sala. Buscando la lámpara. Buscando cualquier fuente de luz. Pero cuando entré encontré el ataúd vacío. Valeria ya no estaba allí. En cambio, vi una silueta agachada en una esquina. Una niña pequeña abrazándose las piernas. Temblando. Llorando. Intenté acercarme. Y entonces levantó la cabeza. No era Valeria. Su rostro estaba completamente negro.
como si hubiera sido quemado. Y detrás de ella apareció algo mucho peor. Una figura gigantesca, más alta que la puerta, sin ojos, sin boca, cubierta por una oscuridad imposible. La niña me miró y pronunció las últimas palabras que escuché esa noche. Ahora ya sabe dónde esconderse. La entidad avanzó y todo se volvió negro. Desperté 3 días después en un hospital. Me encontraron inconsciente en medio de la funeraria. Nunca revelé lo que vi. Renuncié inmediatamente. Intenté continuar con mi vida. Pero algo había regresado conmigo. Comencé a escuchar llantos dentro de mi casa. Después aparecieron huellas húmedas en el pasillo. Luego mi hija comenzó a hablar con una niña invisible. Una noche desperté y encontré todas las luces apagadas. Mi esposa y mi hija habían desaparecido. La policía buscó durante meses. Jamás encontraron un solo rastro. Ni una huella. Ni una cámara. Ni una evidencia. Nada. Han pasado 5 años. Vivo solo. No puedo dormir. No puedo apagar ninguna luz. Porque cada vez que la oscuridad llena una habitación escucho a mi hija llorando desde algún rincón. Llamándome. Pidiéndome ayuda. Y detrás de su voz siempre escucho otra respiración. Lenta. Profunda. Esperando. Sé que algún día volverá por mí. Y cuando eso ocurra, nadie encontrará mi cuerpo. Tal como nunca encontraron a ellas. Porque hay cosas que viven en la oscuridad. Y una vez que saben tu nombre, jamás te dejan ir. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Me llamo Teresa y esto ocurrió en febrero de 2014 en una funeraria pequeña de Durango, cuando murió mi tía Emilia. Yo no la veía desde hacía casi 8 años. En mi familia nadie hablaba bien de ella. Decían que era una mujer seca, amargada, de esas que podían mirar a un niño llorando y no sentir nada. Mi mamá siempre aseguró que Emilia no era mala, sino difícil, pero con el tiempo entendí que hay personas que no se vuelven frías por sufrir, sino porque algo dentro de ellas se apaga y empieza a pudrirse. Cuando nos avisaron que había muerto, mi esposo quiso acompañarme. También llevé a mi hija Valeria, de 7 años, porque no teníamos con quién dejarla. Llegamos a la funeraria casi al anochecer. Afuera lloviznaba y el aire olía a tierra mojada y flores marchitas. El cuerpo de mi tía ya estaba en el ataúd. La habían maquillado demasiado. Su cara se veía estirada, como si alguien hubiera intentado borrar la muerte con polvo y labial barato. Pero sus manos seguían siendo las mismas, largas, huesudas, con las uñas amarillentas. Desde que entramos, Valeria se quedó seria. No lloró ni preguntó nada. Solo miraba el ataúd. A eso de las 10 de la noche comenzaron a irse los familiares. La mayoría solo fue por compromiso. Mi esposo salió a comprar café,
y yo me quedé sentada en la primera fila, con mi hija a un lado. La funeraria estaba casi vacía. Solo se escuchaba el zumbido de los focos y el goteo de la lluvia contra las ventanas. Entonces Valeria se levantó. Caminó despacio hacia el ataúd y se quedó parada junto al cristal. Pensé que estaba curiosa, así que no la regañé. Pero después la escuché susurrar. No entendí lo que decía. Me acerqué. ¿Con quién hablas? Mi hija volteó a verme con una tranquilidad que me heló la sangre. Con la señora. Dice que no quiere estar sola. Sentí un escalofrío horrible. Le dije que regresara conmigo, pero Valeria negó con la cabeza. Dice que tú antes venías a esta casa. Yo me quedé inmóvil. No había forma de que mi hija supiera eso. Cuando era niña, mi mamá me dejaba algunas tardes en casa de Emilia. Yo odiaba ir. Su casa siempre olía a humedad, incienso y algo quemado. Recuerdo que tenía un cuarto cerrado con llave y desde dentro se escuchaban golpes suaves, como uñas raspando madera. Tomé a Valeria del brazo y la senté conmigo. Le dije que no volviera a acercarse al ataúd. Ella no lloró. Solo me miró y dijo algo que todavía me cuesta repetir. Pero ella dice que yo sí le gusto. En ese momento se apagaron 3 veladoras al mismo tiempo. No hubo viento. No había nadie cerca. Minutos después regresó mi esposo y le conté que Valeria estaba asustada. No le dije todo. Pensé que, si lo decía en voz alta, aquello se volvería más real. Cerca de la medianoche, mi hija se quedó dormida sobre mis piernas. Yo intenté cerrar los ojos, pero un ruido me despertó por completo, 3 golpes secos, viniendo del ataúd. Miré hacia el frente. El cristal estaba empañado por dentro. Al principio creí que era mi imaginación. Luego vi una línea formarse en el vapor, como si un dedo estuviera escribiendo desde adentro. Una palabra apareció lentamente. Mía. Sentí que se me iba el aire. Abracé a Valeria y quise levantarme, pero en ese instante mi hija abrió los ojos y sonrió mirando hacia el ataúd. Ya vino por mí, murmuró. La puerta de la sala se cerró sola con un golpe brutal. Mi esposo corrió a abrirla, pero la manija no se movía. Empezó a gritar por ayuda. Yo cargué a Valeria, pero su cuerpo se puso rígido, demasiado pesado para una niña de 7 años. El ataúd crujió. La tapa se levantó apenas unos centímetros. No vi a mi tía salir. Solo vi sus dedos asomarse por el borde, doblados, negros en las puntas, como si hubieran estado escarbando tierra durante años. Después escuché su voz, ronca, pegada a mi oído. Ella paga lo que tu madre me quitó. Grité. Mi esposo logró romper el vidrio de la puerta con una silla y las luces volvieron de golpe. El ataúd estaba cerrado. Mi tía seguía allí, inmóvil, con su sonrisa falsa de muerta arreglada. Pero Valeria ya no estaba en mis brazos. La buscamos por toda la funeraria. Baños, pasillos, oficinas, cochera. Nada. La policía llegó 1 hora después. Revisaron cámaras. En una grabación se veía a Valeria caminando sola hacia la sala de preparación, tomada de la mano de alguien que no aparecía en la imagen. Solo se veía su brazo levantado, como si una persona invisible la guiara. Encontraron a mi hija al amanecer, dentro del cuarto donde preparaban los cuerpos. Estaba sentada en una esquina, viva, pero completamente muda. Tenía las manos llenas de ceniza y un mechón de cabello blanco enredado entre los dedos.
El cuerpo de mi tía apareció quemado dentro del ataúd, aunque no hubo incendio. Desde esa noche Valeria no volvió a hablar. A veces sonríe mientras duerme y mueve los labios como si conversara con alguien. Los doctores dicen que fue un trauma severo. Yo quisiera creerles. Pero hace una semana encontré algo debajo de su almohada, una foto vieja de mi tía Emilia, tomada cuando era joven. En la parte de atrás, con letra infantil, estaba escrito: todavía no me la llevo. Estoy esperando que crezca. Mi nombre es Verónica. Durante varios años trabajé como recepcionista nocturna en una funeraria ubicada en las afueras de León, Guanajuato. No era un trabajo que la mayoría de las personas soportara durante mucho tiempo. Había que convivir diariamente con el dolor ajeno, con ataúdes abiertos, coronas marchitas y familias destruidas por la pérdida de alguien que amaban. Aún así, yo nunca fui una persona supersticiosa. Escuché muchas historias durante mi tiempo allí. Empleados que aseguraban haber visto sombras cruzando los pasillos, veladoras que se encendían solas y puertas que se abrían en plena madrugada. Siempre pensé que eran exageraciones nacidas del cansancio y de la sugestión que provoca trabajar rodeado de muerte. Hasta que ocurrió algo que destruyó por completo mi manera de entender la realidad. Todo sucedió en octubre de 2018. Aquella noche estaban velando a una mujer llamada Adriana Cárdenas. Había fallecido en un accidente automovilístico junto con su hija menor mientras regresaban de una fiesta familiar. La noticia había conmocionado a la ciudad porque eran muy conocidas. La sala principal estaba llena de familiares y amigos. Había tanta gente que el estacionamiento estaba completamente saturado. Alrededor de las 9 de la noche sentí la necesidad de ir al baño. Los sanitarios estaban ubicados al final de un corredor estrecho donde la iluminación era deficiente. Recuerdo que mientras caminaba hacia allí sentía una extraña incomodidad, como si algo no estuviera bien. Al entrar no vi a nadie. Entré en uno de los cubículos y cerré la puerta. Unos segundos después escuché que alguien más ingresaba. Tac. 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 El sonido de unos tacones resonó lentamente sobre el piso. No era raro. Había muchas personas en el velorio. Lo extraño fue que los pasos continuaron durante varios segundos sin detenerse. No escuché ninguna puerta abrirse. No escuché el ruido de un bolso. Ni siquiera escuché respirar a la persona. Solo aquellos pasos lentos. Interminables. Cuando terminé y salí del cubículo, vi a una mujer de pie junto al espejo del fondo. Tenía el cabello oscuro recogido detrás de la nuca. Vestía un elegante traje color marfil. Permanecía inmóvil. Ni siquiera parecía pestañear. Pensé que estaba esperando a alguien. ¿Necesita algo?, pregunté. No respondió. Poco a poco levantó la vista hacia mí. Nunca olvidaré aquella mirada. No parecía triste. No parecía molesta. Parecía vacía. Como si detrás de aquellos ojos no hubiera absolutamente nada. Después sonrió. Una sonrisa pequeña. Extraña. Antinatural. Por alguna razón sentí un miedo irracional. Un miedo tan fuerte que me obligó a salir de allí inmediatamente. Regresé a recepción intentando ignorar lo sucedido.
Me repetía que seguramente se trataba de alguna familiar afectada por la tragedia. Sin embargo, apenas 15 minutos después ocurrió algo que alteró por completo el ambiente de la funeraria. Una mujer salió corriendo del mismo baño. Gritaba desesperadamente. Lloraba. Se sujetaba el pecho como si le faltara el aire. Varias personas acudieron a ayudarla. Entre sollozos repetía una frase una y otra vez. La vi. Dios mío, la vi parada frente al espejo. Su esposo trató de tranquilizarla. Pero ella seguía llorando. Cuando lograron calmarla un poco, explicó lo ocurrido. Dijo que al entrar al baño encontró a Adriana observándola desde el fondo del lugar. A Adriana, la mujer que estaba siendo velada en la sala principal. Los presentes asumieron que el dolor la había confundido. Al fin y al cabo eran amigas desde la infancia. Sin embargo, al escuchar aquella descripción sentí como la sangre abandonaba mi rostro. Porque la descripción coincidía exactamente con la mujer que yo había visto. Mi jefe ordenó revisar los baños. No encontraron absolutamente a nadie. La situación parecía haber terminado. Pero yo ya no podía concentrarme. Necesitaba saber si la mujer del baño era realmente quien aquella señora aseguraba haber visto. Así que aproveché un momento de tranquilidad y caminé hacia la sala donde estaba siendo velada Adriana. Cuando vi la fotografía colocada junto al ataúd sentí que las piernas dejaron de sostenerme. Era ella. La misma mujer. El mismo rostro. La misma sonrisa. El mismo peinado. Todo. Tuve que sujetarme de una pared para no caer. Regresé a recepción completamente alterada. Pensé seriamente en abandonar mi turno. Pero lo peor aún no había ocurrido. Cerca de la medianoche una fuerte tormenta comenzó a azotar la ciudad. La energía eléctrica falló durante unos segundos. Cuando las luces regresaron, varios familiares comenzaron a gritar. Corrimos hacia la sala principal. El ataúd estaba abierto. Y el cuerpo había cambiado de posición. No era una impresión. No era una ilusión colectiva. Yo misma lo vi. Horas antes, las manos descansaban cruzadas sobre el abdomen. Ahora una de ellas colgaba fuera del ataúd. La funeraria quedó sumida en un silencio aterrador. Algunos familiares abandonaron el lugar. Otros comenzaron a rezar. Los empleados intentamos tranquilizar a todos argumentando que podían producirse movimientos post-mortem. Pero ni nosotros mismos creíamos nuestras explicaciones. Aquella noche terminó al amanecer. Yo regresé a mi casa convencida de que jamás volvería a trabajar allí. 2 días después presenté mi renuncia. Pensé que todo había terminado. Me equivoqué. Una semana más tarde recibí una llamada de una excompañera. Su voz sonaba extraña. Asustada. Me pidió que me sentara antes de contarme algo. La mujer que había salido gritando del baño había fallecido. Había sufrido un accidente automovilístico durante la madrugada. Murió exactamente en el mismo tramo de carretera donde Adriana perdió la vida. Lo verdaderamente perturbador fue lo que encontraron los paramédicos.
Según el reporte, el automóvil apareció detenido contra un árbol sin señales de frenado, como si la conductora jamás hubiera intentado evitar el impacto. Y cuando revisaron las cámaras de una gasolinera cercana, las últimas imágenes mostraban algo imposible. La mujer conducía sola, pero en el asiento del copiloto parecía ir sentada otra persona. Una silueta femenina, inmóvil, observándola. La grabación era demasiado borrosa para identificar un rostro. Sin embargo, quienes conocían a Adriana afirmaron que aquella figura tenía exactamente el mismo peinado que llevaba el día de su funeral. Han pasado 8 años desde entonces. Nunca regresé a trabajar en una funeraria. Jamás volví a entrar a un velorio por voluntad propia. Pero algunas noches sigo despertando sobresaltada, porque en mis sueños regreso a aquel baño. Y siempre encuentro a la misma mujer frente al espejo, sonriendo, esperando, como si aquella noche no hubiera ido allí para despedirse de los vivos, sino para llevarse a alguien con ella. Y lo peor es que lo consiguió.